El día de hoy es el Día Mundial de Al-Quds. Irán lo inventó, el imán Jomeini lo decretó hace 41 años como el último viernes del mes de ayuno de Ramadán, que es el día de hoy. El objetivo del imán Jomeini era y sigue siendo llamar al mundo a que elimine a Israel y libere Palestina. Han pasado 4 décadas y hoy el líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, recuerda que ese objetivo no solo es una directriz de Irán, sino una orden de Dios. Leo textualmente lo que dice: la lucha por la liberación de Palestina es una yihad por la causa de Dios y un deseable deber religioso islámico. El triunfo en tal combate está garantizado, porque el individuo que combate, incluso si pierde la vida, habrá alcanzado Ida al-Husnayain, una de las 2 cosas buenas del Islam. Soy Roberto de la Madrid y esta noche con un tema súper delicado desde una de las regiones con más guerras en la historia de la humanidad, detrás de la razón. El líder de la revolución islámica de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, llama a seguir luchando hasta erradicar a Israel y liberar Palestina. Pidió aprovechar cualquier medio para llegar a ese fin que pronostica está muy cerca. رژیم صهیونیستی زائده‌ای مهلک و زیان بخش برای این منطقه است و به یقین ریشه‌کن و ازاله خواهد شد و بی‌آبرویی و سیه‌رویی برای کسانی خواهد ماند که امکانات خود را در خدمت این سیاست استکباری نهادند. ویروس دیرپای صهیونیسم بیگمان از این پس دیری نمی‌پاید و به همت و ایمان و غیرت جوانان از این منطقه ریشه‌کن خواهد شد. El líder de Irán pidió no bajar los brazos hasta que el mapa cambie en Tierra Santa y se liberen los territorios ocupados por Israel. هدف این مبارزه آزادی همه سرزمین فلسطین از بحر تا نهر و بازگشت همه فلسطینیان به کشور خویش است. La solución que propone el líder de Irán es un referéndum entre los palestinos, tanto musulmanes como cristianos y judíos, para que así los palestinos decidan cómo quieren su nuevo país. فلسطین متعلق به فلسطینیان است و باید با اراده آنان اداره شود. اونچه قطعاً باید برود نظام صهیونیستی است و صهیونیسم خود بدعتی در آیین یهود و کاملاً بیگانه از آن است. Esto sucede en medio de una gran tensión hoy, en los territorios ocupados. El presidente de Palestina, Mahmoud Abbas, absuelve todos los acuerdos y corta toda relación con Israel y Estados Unidos. Esto como respuesta al plan de Israel de anexionarse Cisjordania y otras tierras palestinas. Desconoce así los acuerdos de Oslo, los protocolos y anexos de la década de los 90, que crearon la Autoridad Palestina y que rigen su cooperación política, económica y policíaca con Israel. En medio de esta tensión, 1 millar de páginas web de grandes empresas, grupos políticos y organizaciones de Israel son hackeadas. Los hackers difunden este vídeo, una cuenta regresiva para la destrucción de Israel y sus ciudades. Se muestra al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ensangrentado, nadando lejos de una ciudad en llamas. Jerusalén al-Quds con miles de musulmanes rezando sobre el monte del templo. Y con el mensaje de que Israel no sobrevivirá en los próximos 25 años.
Muchísimas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted otra vez. Ayer nos bloquearon otro programa y bueno, un aluvión, miles, cientos de miles, y no es exageración, de comentarios pidiéndole a YouTube que reinstale el programa de ayer. Pero bueno, vamos a ver si lo reinstala. Y si no, pues entonces es una clara violación a la libertad de expresión, que ya usted sabe, nos han censurado muchísimas veces y nos han quitado esta cuenta con millones de seguidores y volvemos a empezar y volvemos a empezar. Esta es como la 7ª cuenta, imagínese usted, y gracias a usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Está con nosotros esta noche aquí en Teherán, claro, ellos allá en España y en Chile. Carmen Parejo Rendón, redactora de la revista La Comuna en Sevilla. Gracias, Carmen, por estar aquí. Nicola Hadwa, analista internacional. Usted lo conoce, el maestro Nicola, siempre ahí alzando la espada de gladiador, denunciando las injusticias. A los dos les pido, por favor, ayuda. Hay muchas preguntas y hay muy poco tiempo. Carmen, comienzo contigo. A ver, analicemos el discurso del líder de Irán. Se debe erradicar a Israel, dice, la solución es un referéndum para que los palestinos decidan. La gran pregunta es, ¿Israel dejará que se realice ese referéndum? Y más aún, luego, ¿Israel dejará que se aplique la decisión palestina de ese referéndum, por favor? De intentar ser breve, un saludo para empezar. Y yo, efectivamente, Israel no lo va a permitir, aunque es lógica la propuesta que se hace, porque hemos visto en estos últimos tiempos el famoso acuerdo del siglo donde no contaron con Palestina. O sea, Palestina está borrada incluso de cuál puedan ser las decisiones a futuro sobre lo que ocurra con su territorio, con su pueblo. Entonces sí, no lo permitirían, pero yo sí creo que la única solución, en efecto, a este problema, o sea, al problema que se ha generado en la región, sería la desaparición del Estado de Israel y la construcción de un Estado palestino que donde efectivamente pudieran convivir en paz judíos, cristianos y musulmanes, que en realidad podría ser, pero podría ser bajo los parámetros de una recuperación de un Estado basado en el pueblo real y originario de Palestina y no en ese proyecto que es Israel, que no es exactamente un país, sino más bien un proyecto colonial y un proyecto expansionista que por lo tanto está obligado a ejercer la violencia para existir. Entonces, con un proyecto obligado a ejercer la violencia para existir, ni se pueden hacer referéndum, ni se pueden defender los derechos de ningún pueblo. Entonces, es incompatible que Israel siga existiendo y que los palestinos puedan decir algo. Gracias, Nicola. A mí me preocupa mucho la vida de la gente y por eso pregunto esto, porque yo lo único que veo, o muchos también ven, es guerra y muerte, porque si Israel controla las manifestaciones palestinas, si Israel no deja que se acerque a la valla, por ejemplo, en Gaza, menos va a dejar que se aplique un referéndum para sacar a los sionistas. La pregunta te la hago, todo indica que para aplicar la voluntad de los palestinos vía un referéndum, pues la única forma sería la fuerza armada, Nicola, ¿o cómo? Hablándole bonito a Benjamín Netanyahu. Roberto, gusto de saludarte. Siempre es un agrado estar en un programa tan prestigioso como el tuyo. Gracias, Nicola. Y también saludar a Carmen. Yo creo y comparto mucho lo que ha dicho ella. El hecho es que tanto Estados Unidos como la entidad sionista no le han dejado al pueblo palestino, ni a los pueblos árabes y tampoco a los pueblos musulmanes, no les han dejado otra alternativa más que el uso de la fuerza. Ya está probado en la historia que Israel no entiende más que con la fuerza y Estados Unidos exactamente lo mismo. Entonces, a la realidad de los hechos, ¿qué implica? Que si nosotros analizamos todas las manifestaciones pacíficas que han habido, tú ves la inmoralidad, la desidia por la vida de los sionistas cuando, por ejemplo, colocan francotiradores a dispararle a la gente frente a una valla. Gente, civiles desarmados, mataron a un inválido en una silla de ruedas por francotiradores. ¿Ese es un ejército moral? Entonces, tanto Estados Unidos como Israel son un monumento a la inmoralidad en el mundo, un monumento a las injusticias del mundo y son parte de una estrategia global de dominación que no solo pretende dominar
Palestina y Al-Quds, sino que pretende dominar todo el mundo árabe y el mundo entero por lo demás. De modo que... ¿Cuál es la solución, Nicola? La lucha. Bien. El pueblo palestino y los pueblos árabes no tienen otra más que la resistencia. Bien, a ver, Carmen, el líder de Irán denuncia la protección diabólica, así le llama, de Estados Unidos y los países de Occidente para Israel, lo que está diciendo Nicola, en otras palabras. Entonces yo te pregunto, pues no solo es el ejército de Israel, que es uno de los que se dice más preparados del mundo, sino que es además el poder militar de Estados Unidos y las potencias europeas sumadas, y quizá también el poder ruso, porque están en conversaciones para adquirir defensas rusas. Pregunta, ¿cómo los palestinos lograrán vencer toda esta protección que le dan a Israel? Esa es la parte complicada. La parte complicada, ya lo hemos hablado anteriormente, es que Israel no es un Estado, no es un pueblo, sino que es una corriente ideológica que tiene además su nacimiento en Europa y sobre todo tiene su fuerza en Estados Unidos, pero también en los gobiernos europeos, es decir, tiene una fuerza y una presencia que va mucho más allá del propio Estado de Israel. Entonces hay que entender que esta lucha, además de una lucha militar armada que irremediablemente se da, pero no por un deseo de violencia, sino por todo lo contrario, por un deseo de paz. O sea, la lucha real del pueblo palestino es por tener paz, que es lo que no tienen, que es lo que no van a tener, como siga existiendo ese elemento ahí de que sirve para distorsionar la región. Entonces, efectivamente, también incluso ha habido una presión dentro de la Duma rusa, como ya sabemos, donde también hay mucha presión del sionismo. También hay muchos rusos que fueron en un momento determinado, tras la destrucción sobre todo de Rusia, fueron a Israel. Entonces hay una relación ahí que hemos visto en más de una ocasión, de todas formas, tambalearse, sobre todo a raíz de lo que fue la guerra en Siria. Rusia es aliada del gobierno legítimo sirio, y ahí hemos visto que las relaciones entre Rusia y el Estado sionista también han empezado a tener fisuras, cosa que sería una muy buena noticia. O sea, ojalá veamos cómo otro tipo de contradicciones empiecen a generar una ruptura con esa presión del sionismo a nivel internacional, porque sin eso va a ser muy difícil. Y desgraciadamente tenemos las experiencias previas y recordemos cómo fue la guerra de los 6 días, es decir, recordemos que no es tan fácil solucionar ese problema, ni siquiera con una unidad de los países de la región, ni siquiera en este contexto nuevo que yo creo que se ha abierto desgraciadamente, pero en el contexto de la guerra siria, donde se ha abierto, se ha creado y se ha reforzado un eje de resistencia que está ganando a Estados Unidos y a todos sus aliados. Entonces creo que estamos en cierto sentido a nivel militar en un mejor contexto, y a nivel internacional también, porque se están abriendo otras fisuras, y esas fisuras están delimitando nuevos ejes de enfrentamiento. Y ojalá esto sirva para aislar y cada vez más el poder de influencia de Israel, porque esto va a ser también clave y determinante, no solamente es una cuestión militar. Bien, te hago una pregunta fuerte, Nicola. La importancia del Día de Al-Quds y la lucha por la causa palestina en estos 40 años. ¿Quién va ganando, la causa palestina o la sed de Israel? Quiero que me des un balance real de la lucha. Por ejemplo, hace 40 años los palestinos estaban mejor o peor, antes tenían más territorio o menos territorio. Bueno, evidentemente que los palestinos han ido perdiendo territorio, pero ha sido por culpa principalmente por una etapa de negociaciones que han llevado única y exclusivamente a desarmar al pueblo palestino, y que se buscaba sacar al pueblo palestino de la lucha, darle tarjetas de crédito y meterlo a pasear en los malls. Ese era el objetivo inicial, quitarle las armas y meterlo a los malls, que era el objetivo. Pero también, Roberto, el pueblo palestino ha avanzado mucho. Ya ves tú que Gaza, a pesar de que está constituida en el Stalingrado palestino, en la Troya del mundo actual, es un territorio liberado, libre de ocupación y creando poder popular y militar para enfrentarse al Estado de Israel. El problema principal que tenemos aquí es que, siendo Jerusalén y siendo Al-Quds en general, la mezquita Al-Aqsa,
lugares santos para el mundo islámico, solamente apoya a Palestina, Irán, Siria, Yemen, Hezbollah, Ansar Allah y Hashd al-Shaabi. El resto de los países islámicos o que se autoatribuyen la categoría de musulmanes se olvidaron de Al-Quds, se olvidaron del Aqsa, con Arabia Saudita a la cabeza y un grupo y cúmulo de monarcas traidores que trabajan para Estados Unidos y trabajan para Israel. Y hay que decirlo así. Cuando hablamos de la normalización estamos hablando de traición. Cuando Estados Unidos o Israel habla de regímenes árabes moderados, estamos hablando de regímenes árabes traidores y serviles a Estados Unidos, a Israel. Esa es la verdad. Roberto, si el mundo árabe realmente saliera de las oficinas de la Liga de los Estados Árabes, que deben haber sacado, yo creo, unos 3 millones de declaraciones en favor de Palestina, pero en la práctica real de los hechos han trabajado 3 millones de veces en contra de Palestina. Por una parte dicen algo, pero por debajo tierra hacen otra cosa, y ya vemos que Arabia Saudita a la cabeza con Bahrein y los Emiratos son los peores enemigos de la causa palestina. Y digo los peores porque son los enemigos que muestran la cara de la amistad, hablan del Islam, hablan de los pueblos árabes, pero al mismo tiempo colaboran con el enemigo. Sin embargo, a Israel y a Estados Unidos, esa entidad diabólica de la entidad sionista, los palestinos le vemos las caras de frente a frente y sabemos que son los enemigos, los otros no. Por eso digo que hoy en día el pueblo palestino está mucho mejor que antes. La sociedad israelí se está desintegrando. Es mayor la emigración de judíos que salen de Palestina que los judíos que entran. Lo están reemplazando por carne de cañón evangélica, que estos fanáticos religiosos que no tienen idea por qué van, ni saben a qué van a matar, ni por qué van a morir, están siendo reemplazados. Por lo tanto, el carácter que pretende darle el sionismo al territorio palestino ocupado de una entidad exclusivamente judía, ese es otro sueño, porque también se están desintegrando desde el interior. Bien. Al mismo tiempo, perdona Roberto, para finalizar, al mismo tiempo, las organizaciones judías antisionistas crecen mucho. Naturei Karta, los Refusnik, los Osnik, los otros judíos, etcétera. Todos estos grupos han ganado mucho terreno al interior de la entidad sionista. Y también en Estados Unidos, ¿no? A ver, Carmen, lo mismo que le pregunté a Nicola sobre quién va ganando la causa palestina o la sede de Israel, y te pregunto, tanto el imán Jomeini, quien declaró el día de Al-Quds hace 41 años, casi 41 años, tanto él como el líder Jamenei de hoy, que lo aplaudió, como el presidente de Irán, todos pronostican que el fin de Israel está ya muy cerca. ¿De cuántos días estamos hablando? Bueno, yo me gustaría también creer que son días, pero no creo que sea así. Sí es cierto que, por ejemplo, con lo que se estaba explicando, o sea, como lo han vendido muchas veces, que era como una especie de conflicto religioso, de un problema entre vecinos, que estas cosas se han escuchado porque no les aceptan por el hecho de ser judíos y cosas así. Eso se ha ido demostrando que es falso, primero por lo que estaba comentando Nicola, también de quiénes están llegando, quiénes están entrando ahora, también otro tipo de religiones o de sectas muchas veces que están completamente controladas por otros intereses. Y con el sionismo pasa exactamente lo mismo, no es un conflicto con el judaísmo. Y de hecho sí hay un conflicto, y cada vez más fuerte, del propio judaísmo con respecto a la existencia del Estado de Israel y del sionismo, por el daño que les causa también a ellos tener que verse identificados con ellos. Y aún ha aumentado, por lo tanto, todos esos movimientos antisionistas de judíos, que es algo muy positivo. Por lo tanto, yo creo que a nivel de territorio es evidente que han ido perdiendo territorio los palestinos. Ahora, a nivel de visibilidad internacional, a nivel de apoyos internacionales, incluso y también regionales, han ido ganando fuerza. Y yo creo que en este momento no podemos decir que vaya a ser una cosa de días, no sabemos qué puede ocurrir, pero sí se está, bajo mi punto de vista, más cerca de poder dar una solución a todo este problema. Para ello, y eso sí me gustaría denunciarlo, creo que también es un problema añadido,
que es que cuando un conflicto dura mucho tiempo, y este conflicto ha durado mucho tiempo, hay muchas personas que se acostumbran a vivir de ese conflicto, a vivir económicamente de ese conflicto. Y creo que sí que sería importante desenmascarar a todas esas personas que de alguna manera se aprovechan de que esto se mantenga. Y es cierto que hay organizaciones que se aprovechan de que esto se mantenga. Entonces creo que sería importante ahora mismo también trabajar el enemigo interno, que creo que es más ese que ninguno, y entender también que todas las monarquías estas del Golfo, tipo Arabia Saudí y demás, son los aliados de Estados Unidos, y que como el proyecto de Israel no es un proyecto en realidad de carácter religioso, sino de carácter colonial, obviamente le apoyan porque están dentro de la misma órbita ideológica. Gracias, Carmen. Nicola, nos vamos, 30 segunditos. Hay mucha tensión en medio del Día Mundial de Al-Quds. El presidente de Palestina rompe ya todas las relaciones con Israel, Estados Unidos, la cooperación de seguridad. Explícame rápido qué significa esto y por qué algunos expertos ya dicen que esto va a traer consecuencias. Incluso el presidente palestino advierte que traerá más crimen e inseguridad. Por favor. Voy a tratar de ser lo más rápido posible. Cuando los palestinos pudieron hacer atentados de la resistencia al interior de Palestina ocupada, 600.000 judíos salieron de Palestina y no volvieron más. Solamente bajo estos acuerdos de seguridad donde la Autoridad Nacional Palestina impedía las acciones militares al interior de Israel, es que Israel pudo tener tranquilidad en el interior. Por eso el término de acuerdo de seguridad para ellos es un golpe muy grande. Para Estados Unidos, el hecho de que Donald Trump, que un tipo que tiene varias tejas en la cabeza corrida, ese tipo le ha hecho también un daño a Estados Unidos. Estados Unidos no puede seguir manteniendo la entidad sionista. No puede, tiene 50 millones de pobres. El COVID demostró que Estados Unidos es un tigre de papel y no puede seguir manteniéndola. Por lo tanto, antes del término de su mandato, quiere dejar un hecho en el terreno que ellos piensan que puede ser irreversible para salvar al Estado de Israel. Yo creo que el Estado de Israel tiene los días contados. Bien, te agradezco mucho, Nicola. Un abrazo. Gracias, Carmen. Gracias. Abrazos a los dos. Buenas noches por estar aquí. Y esto va para... Pues yo voto por la paz siempre y el diálogo, que es mejor, yo creo. Esto va para todos los presidentes y mandatarios del mundo. Póngame mucha atención que le va a gustar. Porque además también va para usted, para que le exija esa actitud al supuesto político que lo representa. Mire, esta es la historia del país de nunca jamás, donde su pueblo pues nunca se imaginó tener un presidente así. Ganó las elecciones por mayoría absoluta. En 4 años de mandato, su popularidad sigue al top, en lo máximo. Su campaña electoral fue sorprendente. Tan sorprendente y tan barata que todo cabía en un coche que conducía su propio hijo. Al llegar al poder, el presidente rechazó vivir en el Palacio Presidencial. Sigue hoy viviendo en su modesta casa, donde puede conversar con el pueblo. Hace unos días, después de servir comida a los indigentes en medio del coronavirus, fue al supermercado en shorts, bañador, porque se iba a meter a la playa. Se formó en la fila como cualquier persona para comprar su leche para la casa. Es el presidente de un país, es respetado y querido por todos. ¿Sabe cuál es su secreto? Es grande el secreto. Buenas noches. Que se los diga, bueno, se lo digo la próxima vez. No, se lo digo ahora. Mire, porque me dicen que se lo diga ahora, yo quería decírselo la próxima vez para dejarlo picado. Bien, el secreto es poner a todos de acuerdo. Ese es su gran secreto. Pone de acuerdo a todos los sectores del país en vez de confrontarlos. Y ser una persona normal, nunca el personaje central del país. Este país de nunca jamás no es un invento, existe. Y el presidente también se llama Marcelo Rebelo de Sousa y es el presidente de Portugal. Ahora yo le pido a usted que le pida a su presidente de su país ser así. Buenas noches.